Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Oye, me estoy hablando. Y nuevamente estamos aquí, Mari, para una nueva conversación. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí nuevamente, como dices tú, para esta nueva conversación de la Rueda de la Vida. Bueno, hemos venido hablando y abordando diferentes temas acerca de esta serie de la Rueda de la Vida y hoy traemos un tema que creo que tal vez puede sonar como raro, porque yo creo que la gente no habla mucho de esto, no ¿sí? Se porque no se incluye o se da por hecho. Ajá. Entonces, Mari, ¿cuál es el tema del que hoy vamos a hablar? Hoy es un tema que yo creo que va a generar, como dices tú, como esa curiosidad, porque es raro, y es el tema del disfrute, el ocio, el disfrute, ese tiempo que nos tomamos para descansar y para hacer cosas de manera libre. Y parece increíble, pero claro, esto como que lo damos por hecho, tal vez. No lo hacemos tal vez consciente, pero resulta que para tener una vida en equilibrio, esta es una área que debemos evaluar, que debemos identificar, que debemos hacer más consciente y, ¿por qué no en este momento revisar y autoevaluar de 1 a 10 qué tanto ocio, entretenimiento, diversión, descanso, deleite, disfrute, descanso realmente estamos teniendo en nuestra vida? Okay. Y entonces este episodio lo vamos a abrir primero con una pregunta, pero entonces antes giremos la rueda. ¿Cuál es esa pregunta, Ma? La pregunta es, ¿hace cuánto no haces algo solo por disfrutar? Wow. Uy, hay que hacer mucha memoria, creo yo. En mi caso, hay que hacer mucha memoria para poder recordar en qué momento solamente dije, uy, puedo hacer esto solo porque me gusta. Porque qué rico hacerlo. Ajá. No, creo que ha pasado mucho tiempo porque la mayor parte de las veces ponemos como prioridad quizás toda esa cantidad de obligaciones que nos hemos cargado o que decimos que tenemos, y como decías tú al principio, pues esta es una parte que no incluimos de manera consciente. Sin embargo, creo que en este proceso de crecimiento, de transformación de estos últimos años, quizás en mi caso particular, en esos momentos en los que he podido, me estoy acordando específicamente del año pasado, cuando estuvimos revisando cómo planear nuestro año para que fuera el mejor año, basados específicamente en un libro que leímos. En mi caso personal, puse muchos de estos objetivos de hacer esas cosas que me sirvieran para hacer más relaciones, para disfrutar más el tiempo libre, para darme como esos espacios para mí. Y creo que empecé a lograrlo. Ha sido intencional, pero no ha sido tan frecuente. Okay. Entonces creo que si tú me preguntas a mí, como le preguntaste a la audiencia ahora, es un momento válido para calificar y para autoevaluar. Yo creo que allí me tengo que dar todavía un poquito duro con la calificación, porque creo que me falta mucho para ser más intencional y más consciente con esos tiempos de descanso, de disfrute. Yo creo, Mari, que sí, es así. Sin embargo, creo que por encima de eso lo que suele suceder o lo que nos pasa o lo que me pasa a mí es que no somos conscientes. Okay. Sí, o sea, tú estás diciendo, el año pasado me propuse como en esa planeación del año tener más momentos más intencionados para mí, para el disfrute, pero por ejemplo, cuando yo te hice esta pregunta y cuando le hice la pregunta a la audiencia, a mí fácilmente me llegó comerse un helado. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, no soy de las que coma mucho helado, pero por ejemplo, comerse un helado. Okay. Porque tal vez cuando yo hago esa pregunta, puede ser que nuestra mente se vaya a buscar eso que hicimos, que nos dio el mayor placer de la vida, creyendo en que tiene que ser algo grande. Ok, tienes razón. Y resulta que tenemos tantas cosas pequeñas que podemos disfrutar en el día a día,
pero que no las hacemos conscientes. Entonces, cuando yo te lo pregunto, pues dices, uy, no, pues tengo que hacer memoria. Claro. Y tal vez no, tal vez simplemente en la mañana me levanté con ganas de tomarme un café de pronto y caliento mi agüita y hago mi ritual y lo huelo. Y ahí hay un momento de disfrute y de deleite, de placer. Ajá. Pero tal vez como se hizo parte de una rutina, entonces olvidas que eso trae disfrute y placer a tu vida. Entonces vamos a volver a hacer la pregunta. Wow. ¿Qué fue eso último que hiciste que solamente lo hiciste por disfrute y por placer? Pues bueno, si es así de fácil. Es que es fácil. Claro, es muy fácil. Y es que justamente ahorita estabas hablando y te estaba escuchando y recordé solo el día de ayer, específicamente ayer estaba sola con mi hijo en el apartamento y ayer a él se le ocurrió decirme, mami, vamos a la piscina. Y vamos a la piscina, es que yo, la verdad es que últimamente le he sacado así como mucho el cuerpo, pero le dije, listo, vamos. Y nos fuimos hace mucho tiempo que no nadaba y ayer incluso por chat como que lo comenté, ¿no? Y dije, wow, o sea, esto que hice, o sea, esto me sacó del mood en el que estaba y cómo lo disfruté. Y solo por eso, por disfrutarlo, ¿no? Como por tener ese momento para mí. Pero adicional a eso, antes de que Jacobo se acostara anoche, yo le hice esta pregunta y le dije, dime cuáles fueron los 3 momentos más bacanos de hoy, de tu día. Entonces me dijo, ir a la piscina. Okay. Armar mi carpa, porque armamos una carpa anoche para jugar, y luego me dijo compartir el tiempo contigo. Y entonces le digo yo, dime algo más específico, porque todo el día hemos compartido juntos. Y entonces me dijo, tú hoy me masajeaste los pies. ¡Guau! Wow, entonces eso fue súper lindo porque es como eso que decías ahora, no lo damos por sentado, lo damos por hecho y pasamos por encima de muchas cosas, de muchos momentos que nos permiten disfrutar, pero no somos conscientes del disfrute porque simplemente pasan. Y ayer cuando yo le pedí a él que hiciera conciencia de esos momentos del día que le habían ocasionado más felicidad, pues él mencionó eso y dije, wow, o sea, de verdad que sí, como dices tú y estoy de acuerdo contigo, pasamos en piloto automático y eso hace que no veamos todas esas cosas tan bacanas que tenemos. Por supuesto, y mira que eso que tú estás diciendo, el ejercicio del final del día, cuáles fueron tus 3 momentos, si tú vas un poquito más profundo, tiene que ver con la gratitud. La gratitud. Puedes total. agradecer que lo tuviste y desde ahí puedes contemplar aquello que tuviste la posibilidad de hacer. Ayer en la ciudad de Cali hizo bastante calor. Ajá. Han estado estos días muy calurositos, muy calientes. Y ayer, en mi caso, por ejemplo, estuve con Gus y con mi mamá, salimos un rato a dar una vuelta y el día estaba muy caluroso. Y constantemente nuestra frase fue, ¿qué calor que está haciendo? Uf, qué calor que está haciendo. Y entonces nos montábamos al carro y hubo un momento donde yo le dije a mi mami como, vamos a salir de allí porque nos estamos olvidando de que podemos disfrutar de este calor. Entonces tenemos 2 caminos. ¿Lo disfrutamos o nos quejamos del calor? Total. ¿Cierto? Entonces yo le decía a mi mami, hay en este mismo momento donde nosotros estamos disfrutando del sol, de la vida, de que estamos vivos, de que sí estamos en una ciudad donde hace calor, pero que lo podemos sentir, hay exactamente a esta misma hora otras personas al otro lado del mundo que están en un iglú con una chaqueta en medio de la nieve, no pudiendo ni siquiera salir, con muchísimo frío y buscando calor para poder calentarse. Y nosotros estamos no disfrutando de ese momento. Entonces quiero como llevar a esto es que disfrutar debe ser algo constante. Ajá. Debe ser algo del minuto a minuto. Y creo que el ejercicio que debemos hacer es ser más conscientes de lo que estamos disfrutando. No sé si te acuerdas el sábado que estuvimos en un taller de experiencias de bienestar. Estábamos con una amiga y Alma Sana hizo los snacks para este taller y esa amiga que tenemos en común, ella se paró a probar esto que estaba comiendo. Y yo le iba a decir justo a ella que me ayudara a hacer un video y yo le vi su cara de placer y dije, no la voy a interrumpir en este momento. Pues sí, yo saqué el video. Claro. Y es súper lindo verla. De verdad, cómo disfruta ese momento. Entonces, miren que no tengo que ir a recordar. Más vale preguntémonos si en las cosas cotidianas que hacemos de nuestra rutina, realmente sí las estamos disfrutando. Porque comer es algo que hacemos todos los días. Sí. Y ella decía, si hay un momento de la vida y del día que yo disfruto es comer. Y no estamos hablando de ninguna comida en específica, simplemente el acto de nutrirte. Para ella era como que
no me hablen que Claro, y estoy en recuerdo que este digo, y que no me momento interrumpan, y ¿no? que no Porque me estoy en interrumpa. mi momento. Es como eso que yo me estoy regalando y es el momento que debemos regalarnos todos los días. Por eso, en este tiempo en el que Mari y yo hemos vuelto como a retomar como mucho de los hábitos, las rutinas, uno de los ejercicios que hemos hecho es cuando estés comiendo, dedícate a ese espacio, a estar presente. Presencia. Y Y yo entonces te, allí, te iba a interrumpir ajá, porque me llegó hace un momento que estabas hablando, yo decía, la palabra que me llegó fue conexión, ¿no? Entonces, como en realidad estar conectado con lo que estás haciendo y luego, por supuesto, lo complementaste con esta palabra de presencia, ¿no? Estar aquí y ahora en eso que estás haciendo para realmente poder sentirlo, claro, poder es que contemplarlo, poder disfrutar. así es, entonces creo que el ejercicio y a lo que nos puede ir llevando esta área de la vida cuando vayamos a hacer esta autoevaluación, porque voy a ser muy sincera, cuando dije, uy, esta es la área del que vamos a hablar, yo dije, yo creo que ahí estamos como de 1 a 10, no sé en qué número ¿En voy a qué estar. número? Pero cuando hago esta reflexión en este momento, digo, wow, yo sí tengo muchas cosas pequeñas, momentos del día y creo que eso es lo que hace que esta área se fortalezca. No tienes que hacer grandes inversiones de dinero, no tienes que hacer grandes cosas. Mira, ayer, precisamente en esta salidita que hicimos, estaban unos familiares acá y entonces la propuesta fue, ¿qué hacemos? ¿A dónde las llevamos? Están en Cali, vienen de Bogotá y entonces por un momento Gus dijo como, vamos a un centro comercial y yo, pues, la verdad no soy mucho de centro comercial, pero dije, bueno, de pronto pues nos podemos ir a comer, a tomar algo, que se coman un postrecito, tomarnos un café. Y luego en el camino yo empecé a decir, centro comercial. Como ellas vienen de otra ciudad donde hay centros comerciales, pues ¿para qué las quiero llevar a un centro comercial acá, no? Y entonces le dije, ¿qué tal si mejor nos vamos como por allá, por la zona del río? Y parqueamos por ahí cerca y caminamos y de pronto vemos un lugar donde nos tomamos un café, donde se coman un helado o de pronto vamos a San Antonio y el clima empezó, además porque ya enfocados obviamente en está haciendo calor, pero bueno, yo no. Qué rico, o sea, lo puedo sentir. Y el día fue pasando de una manera donde realmente no hicimos nada diferente o todo diferente a estar en la casa, pero el solo hecho de tener este contacto con la gente, con la ciudad, con el río, con el viento que El empieza a hacer, viento. entonces ya es esa mezcla, ese tropical tan rico de hace calorcito, pero hace viento. Y yo me disfruté un montón ¿Qué? y no hicimos nada Nada del raro, otro mundo. sí, nada Y una de extraordinario. las cosas que pasó es que fuimos a un lugar como a chismosear un cafecito que había ahí y dijimos, ve, este cafecito no lo conocíamos y veo que al frente hay una librería y entonces esa librería tenía una programación de todo el mes de abril Okay. con los clubes de lectura. Entonces tienen un espacio a las 5 a las 4 de la tarde. Todos los días del mes de abril hay una actividad diferente que no te cuesta nada porque es completamente gratuito, pero te invitan, por ejemplo, hoy vamos a pintar, trae tus pinturas con tales implementos. Vamos a pintar. Hoy vamos a tejer. Mientras escuchas la lectura, tejamos no sé qué. Yo inclusive le tomé una foto porque dije, ¿cuántas veces estamos simplemente en casa diciendo, no, pronto no tengo el dinero, salir me cuesta mucho, no hay nada que hacer, en esta ciudad no hay nada que hacer y tienes un lugar donde puedes ir simplemente a conectar con ese espacio que hay de naturaleza, a conectar tal vez con otras personas, a escuchar una lectura y de pronto hacer una actividad que realmente simplemente te va a sacar de esa rutina, pero además te va a dar ese disfrute y ese deleite. Súper. Entonces es como abrir la mente y estar en apertura, que no necesitas hacer grandes cosas, simplemente es poder estar en presencia para disfrutar eso que haces cada día. Me encanta y tienes toda la razón. A veces le damos muchas vueltas porque tú lo decías al principio, ¿no? Y esto yo lo quiero conectar, como has dicho tú varias veces, con parte de la historia, ¿no? Y eso que nos gusta tanto aquí, y es que hemos vivido, y voy a hablar por mí, mucho tiempo en ese piloto automático que nos va llevando por la vida y como decía yo al principio, con una carga de un montón de responsabilidades que nos sacan de esta posibilidad de estar en conexión y de estar presentes. Entonces nos olvidamos de eso, dejamos de ver muchísimas cosas que podríamos disfrutar del día a día y en ese piloto automático lo que hacemos muchas veces es pensar en que los momentos de disfrute son esos momentos que tenemos que buscar, como decía yo al principio, desde una mirada diferente, con mucha intencionalidad, ¿no? Como que después de que haga tal cosa, entonces me voy de vacaciones. Después de que termine tal proyecto, entonces paro y descanso o disfruto. Y creemos que
que eso es como el resultado de el esfuerzo, del sacrificio, de todo ese tiempo que estás invirtiendo en algo específico y solamente te mereces el descanso cuando lo logres. Entonces es como un disfrute condicionado. Sí. Disfruto si hago tal cosa. Disfrute Sí. porque me sacrifiqué tanto que me lo gané. Y si comentamos aquí, ya en el episodio anterior estuvimos hablando de la vocación y la profesión y contamos cómo estuvimos nosotras en el sistema cuando estábamos haciendo parte de él. Eso es lo que hay allí, ¿no? O sea, tú trabajas y después de un año de trabajo te ganas 15 días de vacaciones. Y 15 días de vacaciones por año, o sea, en realidad, pues diría yo, es poco, muy poco, pero además en ese momento, y me estoy devolviendo a mis años de trabajo, a mis años laborales, digo, wow, además eso traía un montón de aristas allí porque no era solamente ganarme el tiempo para disfrutar o para descansar, sino que también eso implicaba otras cosas, ¿no? Coordinar agendas con la familia, coordinar a dónde ir, el dinero, o sea, un montón de aristas que están involucradas allí y tú estás diciendo ahora, pues que en realidad nada de eso es necesario. Sí, entonces yo viví mucho tiempo en ese piloto automático y como dices tú, hoy en día, si hago esta evaluación desde el lugar desde donde lo estás planteando, digo, wow, sí, yo creo que en este último tiempo sí he disfrutado mucho más. Claro, y es muy bonito hacer esa conciencia porque como venimos con tantas creencias, esas creencias tal vez se quedaron allí, esas creencias de lo disfruto porque me lo gané, lo disfruto porque me lo merezco, ¿no? Pero en ese merecimiento condicionado, cuando vinimos a este mundo a ser felices y a hacer lo que nos guste hacer, pero en medio de ese piloto automático del que tú hablas, pues nos vamos embarcando en todas esas actividades y de alguna manera compramos esta creencia de que debemos ser productivos todo el tiempo. Ajá. Entonces, no hacer nada es que usted está desocupada. ¿Y usted por qué está desocupada? Ponga a ver algo, mía, ponga a producir. Claro, y cuando ¿no? lo haces, entonces, pues te sientes mal también, entonces, ¿no? Porque entonces me voy a quedar un ratico más en la cama y entonces decides quedarte un ratico más en la cama porque hoy simplemente tienes ganas de quedarte en la cama, pero te quedas media hora más, tal vez una hora más o las horas que sean y después estás diciendo, no me hubiera quedado acostada, ¿no? No hice tal cosa, no pude hacer tal otra. Y entonces llega eso que dices, la culpa. Y entonces, claro, estamos con un montón de creencias allí que empiezan a salir, sale esa vocecita que te culpa, que te juzga. Y por supuesto caemos allí en eso. Y a mí todavía creo que me pasa no tanto con el tema de la culpa, pero sí mucho con la autoexigencia. Y entonces más bien cuando digo me quedé una hora más en la cama, entonces trabajo hasta mucho más tarde. Sí, entonces no paro porque pues tengo que hacerlo. Hay que compensarlo. Claro, hay que compensarlo. Sí, creo que ese podría ser como el pensamiento interior. ¿Y crees que está asociado con perder el tiempo? O sea, como que de alguna manera de pronto pues porque a mí me pasa, ¿no? O sea, de pronto eso que tú dices, una hora más en la cama, media hora más, 15 minutos, bueno, no sé, y es como que luego pues perdí el tiempo porque tal vez en esa compensación de pues lo hago más, lo debo cumplir igual y sí o sí lo tengo que hacer, pero sí es como tal vez esa sensación de que cuando no estás haciendo algo específico, tienes esa sensación de estoy perdiendo el tiempo. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y yo creo que eso es nuestra cultura. Tiene que ver mucho con lo que nos han enseñado y es esa sensación y esa necesidad de que tú tienes que estar ocupado para ser productivo porque hay que cumplir con muchas obligaciones. Entonces creo que por eso es que decía yo al principio que este tema no es tan sonado de pronto ni tan hablado, porque ¿cómo así que vamos a hablar del ocio? Claro, porque es que usted no sea ociosa. Ociosa es estar perdiendo el tiempo y hacer lo que usted no debe hacer. O sea, ocúpese. Sí, o sea, no sea ociosa y resulta que ese tiempo es vital y estoy pensando, ahorita llega esta palabra, ahorita que dije no sea tan ocioso, porque es que normalmente el que está ocioso o lo que creemos por ociosidad el que es no cuando nada que hacer. O es cuando estás haciendo algo que normalmente no harías, está bien. O sea, como que no está bien, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, se me ocurre coger aquí estas gafas, no me están viendo, pero estas gafas y empezar aquí como a quitarles esta cosita, pues eso es ser ocioso, ¿no? O sea, como que, ¿por qué las va a dañar? O sea, hay un momento de creatividad dentro del ocio, pero por y eso acaba de conectarme con el tema del colegio, por ejemplo, con Jaco. Pienso mucho en eso porque a los niños
hoy en día hablamos de que hay que dejarlos que se aburran, ¿sí? Entonces, hoy en día la tecnología y eso los tiene tan copados, a los que tienen celular, a los que tienen redes sociales, a X edades, los copa mucho y los mantiene metidos allí con unas cargas de dopamina que se vuelven necesarias en su vida, pero cuando decidimos quitar estos elementos, pues ellos se aburren fácilmente y entonces, pues esto lo conecto con lo que acabas de decir porque es que son esos momentos de ocio, esos momentos de aburrimiento donde puedes conectar con tu creatividad, donde puedes hacer algo o conectar con algo que realmente te nutra y te ayude como en ese proceso de disfrutarte más las cosas que estás haciendo. Bueno, no sé por qué lo conecté por ahí con el tema de la ociosidad y del aburrimiento, pero creo que la creatividad va conectada también allí, en cómo logras hacer cosas que también te permitan conectar como con ese yo interior para disfrutar esos momentos en los que no quieres realmente hacer algo de eso que tienes que hacer, ¿sí? De eso que obligatoriamente debes cumplir o debes hacer, ¿sí? Entonces, elegir, por ejemplo, momentos para pintar, para bailar, no sé, hacer otro tipo de cosas. Es que por eso es que decía yo al principio y cuando empezamos a hablar del tema es, tal vez nuestra mente está tan acostumbrada a buscar eso grande que dejamos de ver lo pequeño, que es realmente lo simple, que es lo más importante, lo que tienes más a la mano, lo que tienes más de acceso. Es que solo abrir los ojos y respirar puede ser un disfrute y un deleite. No necesitas todo el día, pero ese momento en el que tú te levantes, miren, yo por ejemplo disfruto muchísimo cuando yo me despierto y en esos días lo dije en voz alta y lo pensé mucho y dije, wow, eso me gusta mucho. Y es cuando Tango me siente que yo me despierto, el primer sonido que yo escucho es la respiración. Es su cola. Su cola en el piso y su cola me dice todo. Su cola me dice el movimiento de la cola que hace él. O sea, lo puedo leer tan bien y estoy tan conectada con él que yo sé cuando Tango ha estado un poquito con temas de salud, pero su cola es su termómetro para yo decir cuán feliz y bien se despertó cada día y me recuerda a mí cuán feliz me desperté yo hoy. Y ese sonido para mí es como, o sea, yo le escucho él apenas me siente, es como que me di cuenta que te despertaste, él no se para, pero su cola contra el piso, y yo decía, tal vez llevo escuchando su cola no sé cuántos años, pero esta semana precisamente que él ha estado como con todo este tema de su salud, yo decía, me encanta ese sonido me representa a mí, cómo amaneciste hoy, otro día que puedo disfrutar de tu compañía, y eso me llena un montón, y me llena mucho de emoción, claro, de mucho placer y digo, Tango me recuerda a mí la alegría de despertarme todos los días y el día que no esté, pues seguramente ese será el regalo de el agradecimiento que tengo por despertarme. Entonces yo disfruto solo el sonido. Escuchar su sonido. Escuchar su colita es... Y recuerdo que en todo esto que hemos leído y hemos aprendido, dicen que en la tabla de Hopkins de las vibraciones, el movimiento de la cola de un perro tiene una alta vibración de energía. Entonces ahí yo digo, wow, de razones que yo conecto tanto y a mí es como, sí, es vida, pues para mí es como un shot de energía. Entonces miren, tan sencillo, ni siquiera salí de la cama y él me regala una cosa tan simple como algo que damos por hecho, pues sí, el perro mueve la cola, diría yo. Sí. Pero mueve la cola con qué, ¿cuál es? Razón. Entonces creo que ese es un ejercicio que tenemos que hacer, que si nos vamos a la historia, como decías ahora que me gusta a mí, pues yo creo que no sé entre las dos cómo fue eso. Yo no tengo así como recuerdos de tan consciente, pues de que me levantara feliz, de que me gusta, no, o sea, no sé. Yo tampoco. No me acuerdo porque todo era... Sol. A mí me llamaban así. Todas las mañanas mi mamá, para levantarme al colegio, me decía así, escuchen bien, Sol. Yo decía, no puede ser. No, eso no lo disfrutaba. Claro, porque era desde te tienes que levantar a cumplir con XXXXX. Y esa fue la autoexigencia que nos hicimos, pues porque fue la que aprendimos y entonces dejamos de ver lo simple
porque había que cumplir. Sí, así Y es. creo que aquí ni iba a entrar en muchos detalles de historia porque no, ni siquiera tengo. Lo que sí recuerdo yo es que yo he disfrutado toda la vida mucho bailar. Ajá. Y recuerdo que cuando estaba en el colegio, de las cosas que más disfrutaba yo era ir a mis entrenamientos de porristas y hacer presentaciones de baile porque conectaba siempre mucho con el baile. Y creo que si me preguntas conscientemente Oh, si lo wow. disfrutaba eso. Sí, yo disfrutaba mucho ir al entreno, que la Oh, coreografía me saliera perfecta, que los pasos quedaran muy bien hechos. Yo disfrutaba mucho eso. Es como ese recuerdo que tengo de mi adolescencia. Recuerdo que disfruté mucho patinar también cuando estaba pequeña, que salía con los amiguitos del barrio. Eso fue algo que disfruté también. Pero si yo me voy hoy a mi día a día a decir que disfrutaba escribir, disfrutaba leer, disfrutaba tomarme el cafecito con el pan, no creo que hubiera esa conciencia del disfrute. Seguramente sí disfrutaba muchas cosas, solo que no era consciente de. Y creo que esa es la diferencia que tenemos sí. ahora con todo este camino donde podemos parar y decir como, ay, respiro aire fresco y ayer yo sentía la brisa. Y tal vez en otro momento ese paseíto que hice ayer era como que, qué pereza, marica, hacer esto. Y para mí ayer fue como que yo ni siquiera quería que se acabara, como que no tengo afán, Ajá. estoy aquí, digamos, disfrutar a mi mamá de su vitalidad, que ahorita la veo también, entonces también era chévere, disfrutar de la visita que estaba, que no las veía hace mucho tiempo, entonces Sí. como que es fácil juntar todos esos momentos y para mí hoy es fácil verlo, tal vez para otras personas no, entonces creo que la invitación hoy es como más conciencia de cada cosa que hacemos porque no necesitamos hacernos el viaje de la vida pues para disfrutar, Sería no, maravilloso, por por supuesto. supuesto, obvio que sí, pero creo que el ejercicio es disfrutar más de eso es simple y es Nada, fácil. disfrutarte la vida. Es que ahorita que estabas hablando de tus recuerdos de infancia o de adolescencia, dijiste lo de las porristas y yo me acordé de cuando, porque Mafe y yo creo que compartimos este gusto por el baile, pero creo que a ella le gusta más, ella hasta ha dado clases de baile, pero a mí me encanta bailar, pero conecté con que cuando yo estaba sardinita, yo hacía parte de los grupos de danzas del colegio. O Ay, sea, sí, eso llegó a mí ahorita ok. y entonces me acordé de las faldas grandes, de las faldas llenas de boleros y de colores, pero me acuerdo que yo lo disfrutaba muchísimo, pero no recuerdo exactamente por qué tuve que salir. Creo que alguna vez me castigaron y simplemente no me dejaron volver. Entonces, bueno, ahí como que corte, pero pienso en chiquita como que solamente llegan flashbacks de ir al río y ese tipo de cosas como que era muy Sí, bacanas, pero cuando dijiste ahora como que yo no me acuerdo de disfrutar, tomarme el café o leer o ese tipo de cosas, yo sí recuerdo que había una actividad que a mí me gustaba mucho hacer y creo que ya la comenté alguna vez aquí. Esta me dice ñoña todo el tiempo porque es a una mí me ha ñoña. gustado mucho aprender y eso, y a mí no me dejaban salir. Ella se salía sola, a mí no me dejaban salir. Entonces, como había más ese control y yo estaba obligada a quedarme en mi casa, pues a mí lo que me gustaba, y eso era lo que mi papá me daba a mí, era que él llegaba casi cada semana con un cuadernito, una revista de crucigramas. Ok. Y yo me sentaba y yo era así llena de enciclopedias. En ese tiempo no había internet, eran las enciclopedias porque mi papá compraba las enciclopedias de diccionarios y ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que yo buscaba entre todos esos libros cómo resolver un Marichis, crucigrama y yo lo disfrutaba. de razón, parce, de De razón. verdad que lo disfrutaba. Y dijiste otra cosa, lo del café, y yo creo que yo sí disfrutaba mucho. Esta semana tuvimos esa conversación con Jacobo del migao, que Ah, en pero ese sí, sí, tiempo no sí. era el migao porque para Ah, mí ese nombre no existe. era la mazamorra. No era la No la mazamorra, mazamorra con el... y la mazamorra para mí era el cafecito negro, a veces el leche, pero mejor negro, y cogíamos las galletas saltinas, que Ah, eran pues yo cogía saladitas, el pan. y el pan, y lo desmenuzábamos dentro del café, y luego nos lo comíamos, Para y que esa era la sepan que eso mazamorra. por lo que pagamos ahora un dinero El considerable migao de para hoy ir en día. a un sitio espectacular a comernos un migao. Nosotros tenemos migao en la casa todos los días. Entonces, mira que me hiciste recordar todas esas cosas, pero por supuesto, en la medida en que vamos creciendo y cómo nos Mm. vamos adaptando
a lo que hay a nuestro alrededor, al modo de vida, al estilo de vida, a las creencias, a todo eso que está ahí a nuestro alrededor, esas cosas se van perdiendo. Sí. Y se van perdiendo, así como hablábamos la vez pasada en la vocación, de eso que querías ser cuando eras niña, y entonces como que no hubo ese motorcito que te permitió mantenerlo, sino que se perdió y te fuiste a trabajar, hiciste parte del sistema y te desviaste y dejaste tus sueños por ahí. Más o menos con el disfrute pasa Claro. lo mismo. Y yo iba a hacer esa pregunta. ¿Cuándo dejamos de disfrutar? ¿Cuándo crees tú? Porque mira, estamos conectando con la niñez, que yo creo que aunque no seamos conscientes en este momento, uno de niño, yo creo que no sé si se disfruta todo. Pues imagínate, no nos dejaban salir, pero si había el huequito para escaparse, pues yo disfrutaba ir a jugar con mis amiguitos. Yo disfrutaba, por ejemplo, a mí nunca se me va a olvidar, esto es anécdota. En mi casa permanecíamos mucho tiempo solas porque mis papás trabajaban. Mari, pues ya saben que me lleva como 7 años, entonces también nuestras etapas han sido diferentes. Pero yo recuerdo que hubo un tiempo en mi casa que a la puerta se le dañó como el vidrio. Un vidrio de la parte de abajo. Y como yo me quedaba sola, yo no podía salir o no me dejaban salir con quien me quedaba. ¿Jugabas por el huequito? Sí. Entonces mi amiguita del segundo piso traía sus Barbies, yo sacaba mis Barbies y nosotras jugábamos por el huequito de la puerta. Wow, imagínate eso. Entonces, pues, puedo sentarme a llorar aquí porque, ay, qué horrible, qué triste, no. Pero en ese momento, pues, estoy segura que yo no estaba llorando al otro lado de la puerta diciendo no puedo salir. Nada, solucionemos. Y creo que entonces esa es la pregunta, ¿no? Porque creo que de niños tenemos esa facilidad del disfrute, del placer, de crear, de estar en todo ese tema cuando perdimos el disfrute. ¿Cuándo crees tú que dejamos de disfrutar? Si yo miro cronológicamente mi vida, yo creo que en el momento en que salí de mi casa. ¿Ok? O sea, lo estoy conectando con que, pues, si bien cuando yo estaba en mi casa más grandecita, pues ya estaba estudiando, ya había empezado a trabajar, porque si se acuerdan, les conté la vez pasada que yo empecé a trabajar para pagarme la universidad, pero yo tomé la decisión de casarme y salir de tu casa, en ese momento tal vez no fui muy consciente, yo salí casi que huyendo, pero salir de la casa y meter en tu maleta, en ese equipaje tuyo, un montón de responsabilidades que no tienes cuando vives en tu casa y es decir, construir una familia, tener unas responsabilidades, unos gastos, o sea, una cantidad de cosas allí. Creo que eso te va involucrando, o en mi caso, me fue como metiendo en ese piloto automático. Entonces, esa fue como mi clavado o mi caída libre al sistema. Y cuando estás ahí, cuando estás en ese sistema en el que tienes que hacer para poder tener, entonces entras allí en esa rueda, en ese piloto automático y te olvidas de mucho, o sea, vivir en piloto automático te desconecta de la vida, entonces yo no puedo decir que no disfruté momentos, pero creo que en esos momentos, como decíamos hace un rato, era un disfrute condicionado, ¿no? Entonces que disfrutamos cuando logremos tener para disfrutar, porque es que ahorita la prioridad es conseguir la lavadora, ahora la prioridad es conseguir pagar los servicios, la prioridad ahora es tal cosa, entonces creo que allí es donde llegó la desconexión, pero hoy soy muy agradecida de haber podido llegar nuevamente a ese momento de conectarme otra vez, sí, de poder, como decías tú ahora, como que hoy en el despertar de conciencia que cada una de nosotras eligió hacer, porque llegaron muchos cuestionamientos, porque empezamos a hacernos preguntas sobre nuestra existencia, entonces allí es donde empezamos a conectar nuevamente con la vida y sí, definitivamente ahora sí hay mucha más conciencia de esas cosas que disfrutamos. Yo quisiera que fuera más y creo que a mí me falta ese ejercicio que yo hice anoche con Jaco de poder pensar en las cosas maravillosas del día y no tienen que ser cosas grandes. Uy, ese ejercicio de ayer, por supuesto, me conectó con la gratitud y se lo dije a él, ¿no? O sea, esa fue como la enseñanza también, como de, uy, papi, este ejercicio deberíamos hacerlo a diario, mi amor, o sea, poder decir todos los días qué es eso que te hace feliz y poder decir, pucha, o sea, gracias porque puedo hacer esto, gracias porque tengo estos momentos, gracias porque puedo sentirlo, puedo contemplarlo, puedo saborearlo. Wow, o sea, eso de verdad es maravilloso. Y mira cómo eso estoy pensando aquí, que cuando estás desde ese lugar, pues te alejas de esas creencias del condicionamiento, de la culpa, de que
el placer está mal, ¿no? Venimos también de una creencia y creo que mucho, voy a andar un poquito aquí y es que yo creo que cuando hablamos de placer, tal vez esta es una palabra que ha sido muy tabú Sí, por el tema de la religión, porque relacionamos placer solamente con nuestra parte sexual. O con la sexualidad, pero resulta que es que el placer está en todo. Y para vivir, debes sentir ese placer de vivir. Y era lo que hablábamos en estos días. Dejas de querer, si tú te levantas y realmente te preguntas, ¿siento deseo de vivir? Hablábamos en estos días que era una de las cosas, uno de los tips para poder crear, para no permanecer en la rutina, y es permanecer en el deseo de vivir. Y para que haya ese deseo de vivir, una vez hay ese deseo, pues tienes que disfrutarlo y tiene que haber ese placer. Entonces, tal vez en nuestras creencias estamos muy conectados a que el placer es tabú, a que el ocio es estar desocupado sin hacer nada, entonces está mal visto, es perder el tiempo, a que puedo tener unas vacaciones porque pues llevo un año trabajando, pues me las merezco, pero entonces si no trabajo, entonces no me las merezco, ¿no? ¿Cómo así? Entonces creo que es el momento y creo que la vida nos ha ido llevando a disfrutar de lo simple, a poder elegir eso que tú estás diciendo que es un camino donde podemos estar más atentas y más abiertas, y yo creo que eso lo ha hecho uno, la gratitud, cuando elegimos ver desde ese agradecimiento lo que tenemos cada día, nos permite poder ir desconectándonos de esas creencias que nos limitan tanto para disfrutar el placer de la vida, ¿cierto? Y además de eso, entonces también podemos empezar a integrar a nuestra vida eso que es fácil, eso que es simple, eso que no necesita grandes planes y grandes estructuras, sino simplemente el hecho de vivir, ¿sí? El hecho de poder hoy sentarme a crear algo en el computador, la tecnología, la puedo disfrutar también, ¿sí? Yo, por ejemplo, un tiempo ya casi no lo hago porque elijo invertir mi tiempo en otras cosas, pero, por ejemplo, en el ocio también, amo verme una serie que me encante y que me enganche y que diga, me la voy a ver y hoy no voy a hacer nada más y me la como. Ay, sí, vas a perder no sé cuántas, 450 minutos porque son 10 episodios de 45 minutos cada uno. Sí, elijo. Es tu elección. Es mi elección. Sí. Y lo hago conscientemente y me la disfruto, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante empezar a trabajar esa culpa que nos han instaurado de alguna manera, porque resulta que es que tenemos que ser productivos todo el tiempo. Y entonces en esa autoexigencia estamos todo el tiempo aquí sabositos diciéndonos, pero vea, no pierda el tiempo, pero vea, vaya. Ay, no mira, yo creo que eso que acabas de decir, porque es que esa voz sale y sale, por supuesto, como resultado de todas esas creencias y todo ese chip de culpa que dices que tenemos instaurado ahí. Y yo esto lo quiero conectar con que hacer eso que tú estás diciendo, también es conectar con nuestro amorcito propio. Por supuesto. Sí, o sea, estamos de acuerdo. Cuando yo en realidad me elijo a mí, puedo hacer todo eso que tú estás diciendo. O sea, puedo darme el permiso yo misma de quedarme. Es que nadie te lo tiene que dar. Sí, de quedarme tirada en la cama, de hacerme un tarro de crispetas. No, eso no. Ay, sí, yo sí quiero. Hay días que yo me doy ese permiso y me siento a verme mi serie y a comérmela también, ¿sí? Como dices tú, en este proceso en el que nosotras hemos venido caminando, pues hemos elegido hacer otras cosas y hemos elegido hacer otras cosas que hoy en día pensamos porque ya tenemos pues un conocimiento diferente y una percepción distinta de lo que es nuestro bienestar. Entonces, desde nuestro propio bienestar también, sabiendo que el descanso es necesario para nuestra vida, para nuestro bienestar, o sea, descansar, y aquí estoy hablando de dormir, de dormir las horas que son, ¿sí? Del descanso como tal, de ese disfrute, de poder estar, hoy no quiero hacer nada, pues estoy ociosa y no hago nada. O sea, todas esas cosas son necesarias también para nuestro bienestar, y eso de alguna manera, pues es también el reflejo de qué tanto te estás eligiendo y qué tanto estás amándote, ¿sí? Porque si tú ni siquiera te das el espacio para eso, para descansar, para divertirte, para hacer esas cosas que están fuera de lo común, fuera de el camino de la productividad, pues entonces, ¿qué tanto te estás prestando atención? O sea, estás mirando más afuera que más hacia adentro, como debería ser. Completamente. Me estaba pensando ahorita que muchas veces Gus me molesta y nos molesta a Mari y a mí, porque Mari y yo hablamos casi todos los días, ¿sí? Y tenemos un buen tiempo de conversación. Lo hablamos mientras lavamos la loza, mientras arreglamos una cosa, mientras doblamos de pronto la ropa, X. Y Gus tienes ahí perdiendo el tiempo, sí, ¿no?
Y yo soy, ok, pero resulta que para mí es un disfrute ese tiempo que yo dedico a hablar con ella, porque Además que siempre tenemos algo que algo de qué hablar. hablar, siempre hay algo de qué Siempre. hablar y nos encanta hablar, ¿qué hacemos? Sí, ya. Entonces ¿y qué pasa? Pues sí, para mí no es una pérdida de Para mí tiempo, tampoco. para mí tiene Claro. que ver con eso que me llena, con eso que me genera energía chévere, con eso donde si no estoy tan bien, pues la llamo y le digo, no estoy tan bien, mira, y terminar esa conversación y luego estar mejor que como cuando iniciamos la conversación, siempre lo decimos, es como gracias porque quedo mejor de como cuando empecé, y eso para mí es un disfrute también, ¿sí? Entonces creo que es importante como aquí hacerse esta evaluación de eso que haces te genera paz y tranquilidad. Ok, sí. Sí, vamos a ir a eso que yo siempre digo que es ese motor. Cuando Mari me pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Ella me pregunta a mí si estoy como en alguna situación y yo le contesto a ella, tranquila. Y ella me dice, ok, si eso estás es tranquila, lo más importante. eso es lo más importante, ¿sí? Cuando yo le digo, ay, no estoy tan bien, estoy como, ya hay otra sensación y de pronto ya hay otros sentimientos, pero para mí el termómetro es ese, ¿cómo te sientes hoy? Tranquila. Entonces a lo que iba con esto es, cuando estás haciendo X actividad, cuando eliges hacer cierta cosa, cuando lo que sea que tenga que ver con este tema del que estamos hablando, pregúntate cómo te sientes. Sí. ¿Sí? O sea, estás acostada viéndote la serie y por acá puta, estoy perdiendo el tiempo y ahorita 45 minutos aquí y luego... No. No, ahí no hay disfrute. Ahí no hay disfrute. No hay disfrute. Ahí no hay disfrute y tu mente no estás ni siquiera viviendo el momento presente, sino que tu mente te está llevando a cuando termine esto que voy a hacer, ahí ya perdiste tu presente y se te fue ese momento. Entonces, importante como evaluar si lo que estamos haciendo es disfrutando y ese disfrute es un disfrute consciente que me llena, que eso que yo hago que Mari dice, pues hoy me senté a ver mi serie con mis crispetas y digo, qué placer y qué delicia, check. Allí está ese disfrute consciente que te llena, haciendo lo que quieras hacer, pintando, leyendo, escribiendo, viéndote la serie, yendo a cine, saliendo a caminar, acostándote en el piso con tu perro a sobarle la panza. Yo, por ejemplo, le hago a mis gatos y yo esos momentos me los disfruto y cuando yo termino digo, ay, tan lindos, o sea, es que un día no van a estar. Ajá. Y hoy es como oro, ¿no? Y como yo a Tango le digo todos los días, yo lo miro a los ojos y le digo, tú supieras todo lo que yo te amo, o sea, para mí es como que yo quiero como morderle las orejas, como cogerlo así, pues no se aguanta mucho, entonces pues tengo que también, pero yo me lo disfruto, ¿sí? Y eso me llena. Y ahora viene la otra parte. No hacerlo así es como... ¿Desde dónde lo estás haciendo? Como poner una excusa para no hacer otra cosa, para quitarte de alguna situación que... Es correcto. Y entonces ahí es donde voy. Si no hay esa tranquilidad, si no hay esa paz, ¿será que eso que estás haciendo es para evadir otra cosa que tienes que hacer? Wow. Entonces creo que es importante como tener esa conciencia porque si yo me lleno con lo que estoy haciendo, si yo estoy en esa paz y si estoy en esa tranquilidad, yo estoy conectada con la vida. Sí. Porque lo estoy disfrutando, porque es consciente y porque eso me llena. Pero si las otras sensaciones que tengo no son esas y de pronto lo que estoy haciendo estoy evadiendo para no ver de pronto X situación que tengo, para no o sea, sentir, digo que voy a disfrutar. Eso. Me voy a sacar a mi perro porque tuve una situación X con mi hijo en la casa, molesta, mejor me voy a sacar a mi perro. Evasión. Pero si yo salgo con mi perro y en realidad simplemente lo saco porque tiene que salir, porque no quiero estar allí, pues con seguridad no estaré en paz y tranquilidad, sino que me voy con mi cabeza ahí dándole vueltas, pensando en la situación, pensando en lo que acabo de pasar. Y entonces ese disfrute en realidad es un disfraz. Es un disfraz. Entonces, y puede ser esa evasión que te va a llevar a la desconexión porque no estás conectada contigo, no te estás dando el permiso de sentir esa frustración o ese enojo o esa molestia o esa tristeza que estás sintiendo, sino que haces algo para evadir eso. Entonces creo que es importante como un poquito de profundidad en medio del placer, el disfrute y el ocio. Yo aquí quiero decirte esto y esto lo acaba de llegar porque el sábado que estábamos en este taller del que estabas hablando ahora, yo escuché algo de una participante que conocemos y que amamos mucho, y ella decía, no sé por qué estoy aquí en este taller. Ella llegó a ese taller como que fue una decisión de última hora y estaba pensando en que quizás hubiese sido por aquí, por este camino del que estás hablando, pero después eso tuvo una transformación y ella llegó allí quizás sí evadiendo alguna sensación que estaba teniendo en su vida por unas cosas particulares que le pasaron, pero me encantó porque cuando yo la escuché decir esto a ella dijo, yo no sé por qué estoy aquí, pero en realidad lo que quería era dejar de ver eso que me pasó, me han pasado muchas cosas, estoy así, me quería desconectar.
Eso fue lo que ella dijo. Pero llegó allí y pues como todo en la vida pasa para algo, entonces ella llegó en ese momento para darse cuenta de otras cosas que aprendió en ese taller y demás. Entonces puede ser que si, como decías tú ahora, vas un poco más profundo, elegir este tipo de desconexiones pues te pueden llevar a otras cosas también, ¿no? Eso no pasa siempre porque la idea, como hemos dicho a lo largo del episodio, es que puedas estar en presencia y puedas elegir ese tipo de cosas de manera consciente. Aquí creo que a ella le salió súper bien porque primero logró sí desconectarse de la situación que estaba, pero segundo logró conectar con ella misma desde otro lugar y se dio cuenta y aprendió muchas otras cosas. Pero eso no siempre sale así. Entonces sí creo que esas desconexiones que a veces queremos, pues tienen que ser también más conscientes, que nos permitan elegir esos momentos que queremos vivir, esas cosas que queremos disfrutar y que realmente sean disfrute para que no se conviertan en eso que estás diciendo, no solo evadir y simplemente estar desconectado y ya. Sobre todo que en este momento estamos con exceso de información, con exceso de dopamina, el fentanil, como le decimos nosotras cuando llegamos a las redes sociales y podemos pasar allí no sé cuánto tiempo, y muchas veces pasa que después de una situación que tengamos, pues lo primero que hacemos es coger el móvil y meternos a Instagram o meternos a TikTok y empezamos a scrollear. Ahí no hay un disfrute, ahí hay una dopamina, algo que te está durmiendo, que te está distrayendo, que está permitiéndote esa evasión de afrontar tal vez eso que estás sintiendo, que es importante que lo sientas, ni bueno ni malo. Si estás triste, pues la tristeza. Si estás feliz, pues también la felicidad. Si estás enojado, pues también eso que es el enojo. Entonces, creo que hoy en día estamos muy saturados de toda la tecnología y siendo que podemos disfrutar a través de ella, creo que también hoy en día se ha convertido en esa excusa perfecta para evadir y conectarnos para desconectarnos de nosotros mismos. Total. Y creo que es allí donde más conciencia tenemos que hacer. Yo creo que hoy tenemos esta posibilidad a través de toda esta información que tenemos, a través de lo que escuchamos, leemos, eso que elegimos, con lo que elegimos nutrirnos todos los días, y poder tener este tipo de conversaciones entre amigas, entre hermanas y con nosotros mismos. Miren, en estos días, y se lo dije a mi amiga el sábado, porque ella tiene un podcast también, y le dije, uy, qué terapia que me pegaste ayer en ese podcast. Le dije a Alexa tiene un podcast y estaba hablando con su esposo, y el día anterior justo, y ella en ese podcast dijo algo, y es como a veces también necesitamos estar en silencio, y muchas veces cuando estamos haciendo nuestras actividades en la casa, yo trabajo en la casa, entonces si yo estoy en la cocina, estoy estudiando un podcast, estoy estudiando una música, estoy hablando con la hermana, con mi mamá, con mi esposo, con el que sea, y a veces simplemente necesitas estar en silencio y apagar. Y el viernes que yo escuché eso, yo dije, tiene toda la razón, pues yo paso mucho tiempo trabajando en la cocina, porque mi mayor parte del tiempo estoy trabajando en la cocina, y yo dije, ok, hoy voy a hacer el ejercicio. Y apagaste todo. Y apagué todo. Wow. Y esa es la oportunidad, y empecé a escuchar. Y dije, tengo que hacer esto más seguido. ¿Sí? Yo disfruto mucho cocinar, disfruto mucho hacer lo que estoy haciendo. Sí, hay momentos donde estoy cansada, donde estoy fatigada, porque de pronto tengo jornadas muy largas, pero aún así era como que, wow, en este apagar todo, lo único que tengo es a mí misma. Qué bonito. Y me voy a escuchar. Y salieron unas cosas que yo decía, ay, no, tampoco, tan exagerada. Porque a veces yo tengo también ese tipo de conversaciones con ella que a veces se sobreactúa mucho. Entonces le digo, ay, no, también cálmese un poquito. Pero me permitió profundizar un poco más diferentes situaciones que han pasado esta semana y dije, ok, ¿sí? Y hacerme preguntas como si en algún momento estaba triste, ¿cuánto tiempo vas a permanecer en la tristeza? No sentir la tristeza. Ok, la siento. Pasa por allí y la observo, que a veces yo digo, ¿cómo es que observa uno? Pero sí, así es que uno observa, pues dejándola que pase. Y fue un ejercicio muy bonito y dije, ok, esto lo tengo que hacer más seguido. Entonces, creo que muchas veces usamos muchas herramientas en esa excusa de que siempre queremos aprender y estar en bienestar, pero muchas veces también dejamos de escucharnos a nosotras mismas. Entonces, como apagar ese ruido y poder decir, ok, hoy voy a estar así. Entonces, ¿eso qué me hace? Me hace más consciente escuchar que ese día dije, ay, los pajaritos ya vinieron como a las 4 de la tarde, siempre pasan unas guacamaylitas por aquí. Entonces, pues como no había ruido, pues las estaba escuchando a ellas. Tango va y me avisa a las 4:30 que hay que salir, entonces su jadeo se empieza más
fuerte, entonces soy más consciente de que ya vino a decirme vamos a salir, el gato va y pide galletas, entonces Claro, eso puedo te estar más permite presente. conectar más. Exacto. Wow. Y yo creo que ese es un Súper. ejercicio súper poderoso. Me Y encanta. creo que eso es de lo que se trata, disfrutar la vida, ese placer, ese ocio, es que sea lo que sea que elijamos hacer, permanezcamos conectados a nosotros mismos. Me encanta. Voy a hacer una pregunta a Mari. Después de esta conversación, en una escala del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de disfrute hoy? Yo creo que estoy como entre 7 y 8. Ok. Yo decía hace un rato como que yo creo que todavía me falta un poco por ese ejercicio que hice ayer. O sea, creo que eso ayer me permitió como decirme, no estoy siendo tan consciente de todas las cosas buenas que me pasan en la vida todo el día y cada día de mi vida porque las doy por hecho. Y yo creo que hacer esa conexión con la gratitud y hacer ese repaso, creo que eso me podrá hacer mucho más consciente. Y por supuesto aquí, después de esta conversación, creo que poder hacer más consciente mi aquí y mi ahora me va a permitir también pues disfrutar muchísimo más. Yo creo que con todo esto que hemos comentado aquí, por todos los lugares por los que hemos pasado, podríamos contarle a la audiencia cuáles son esas preguntas, esos cuestionamientos que se podrían hacer para autoevaluar esta área de la vida. Creo que, como decíamos al principio, es un área inexplorada o un área que todavía está mucho en la inconsciencia y en la medida en que podamos hacerla más visible, pues creo que vamos a poder disfrutar más la vida, definitivamente. Entonces, no sé si le das paso a contarles cuáles son esas preguntas con las que podemos autoevaluarnos. Yo creo que entonces, ok, antes de las preguntas voy a hacer como que dejemos unos tipsitos de pronto allí, como de las cosas que te pueden acercar más al disfrute, al placer, y dijimos cosas muy importantes como por ejemplo el aquí y el ahora, que lo repetimos creo que en cada episodio. Ese momento presente es lo que te permite conectar para disfrutar. De acuerdo. ¿Cierto? No necesitamos hacer cosas gigantes o grandes para disfrutar, sino que el disfrute está en las cosas más simples. Entonces, ¿qué es eso simple? ¿Qué es eso de tu rutina diaria que tú dices, ay, esto me, en conciencia y conectada contigo misma, qué es eso que me da ese disfrute y ese placer sin tener que ni siquiera salir de tu casa? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que a ti te genera? Y vuélvelo un espacio para ti, para que ese momento sea diario. Si eso te recarga, hazlo diariamente. Y número 3, evalúa si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para disfrutar o para evadir. Ok. Súper importante. Eso que estoy haciendo realmente me llena, me da paz, me da tranquilidad y me siento en plenitud, o eso que estoy haciendo me desconecta, me aleja de la situación y solamente estoy evadiendo. Entonces creo que esas 3 cosas son súper importantes para que en esta arista que trabajamos hoy de la rueda de la vida, pues puedas ir revisando más a profundidad cómo estás hoy. ¿Qué tanto estás disfrutando? Y combinado con eso, entonces vamos a hacer aquí 3 preguntas para tu autoevaluación. ¿Listo? Entonces la primera sería, ¿qué cosas me hacen disfrutar genuinamente? Que pusimos varios ejemplos hoy. Sí, entonces yo, por ejemplo, dije, yo me levanto, ahorita no estoy tomando tanto café, le he disminuido bastante el consumo del café, pero cuando digo un cafecito, digo, voy y entonces yo había contado aquí que tengo una cafeterita chiquita y pongo a calentar el agua y lo revuelvo y lo sirvo y yo me siento a tomarme el café y yo me lo disfruto un montón. Y es una cosa súper simple. Abrí los ojos, escuché la cola de tango, disfruto del sonido de la cola de tango. Cosas sencillas, pero realmente, ¿qué es eso genuino que disfrutas? ¿Cierto? La otra es, y esta es súper importante porque tiene que ver con esto que hemos hablado en nuestras creencias limitantes, y es, ¿realmente disfruto sin culpa? Uy, sí. Yo creo que ahí todas tenemos que mirar muy, muy hacia adentro cuáles son esas creencias que tenemos y en realidad qué nos decimos cuando estamos en esos momentos de ocio, de descanso, de, entre comillas, perder el tiempo. O sea, ¿qué es lo que nos estamos diciendo? Y si realmente esa vocecita interior nos está castigando, nos está diciendo, hey, estás perdiendo el tiempo. O sea, ¿qué no estás siendo productiva? ¿Qué hubo que hay que hacer? ¿Qué hubo que hay que pagar las cuentas esta semana y usted ahí haciendo nada? Importante que nos evaluemos ahí, súper. Y la tercera y última
tiene que ver con lo que dije ahorita del tema de la evasión. ¿Estoy disfrutando o solo estoy distrayendo? Oh, hay una diferencia grande. Grande, porque la distracción no tiene nada que ver con la conexión. El disfrute te conecta con la vida. Entonces, ¿estás disfrutando o te estás distrayendo? Ok, súper. Bueno, entonces... Hemos llegado al final de este episodio. ¿Cómo te fue? Me encantó y bueno, creo que hay muchos tips, mucha información de valor aquí, así que esperamos que la hayan disfrutado, que en realidad hayan podido conectar con esto. Ya saben, si ustedes creen que esta información puede ser de valor para otra persona, compartan el podcast, denle like, hagan comentarios. Nos encantaría poder leer qué piensan de esto. Si de pronto alguien quiere responder alguna de esas preguntas allí en los comentarios del podcast, pues nosotras estaremos felices de leerlas. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @lashoyos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Oye, me estoy hablando.